Saludos nuevamente. Saludos, saludos. Bueno, Nidia, llevaba un tiempo que quería conversar contigo, especialmente en esos días caóticos que se vivió en el Congreso, bajo, pues, sabemos ya los intentos, cuando sacaron al Speaker McCarthy, los intentos, y hubo como un mes que no hubo ni presidente de la Cámara y todo estaba detenido. No voy a decir cuántos años tú llevas en el Congreso, ni cuántos años yo llevo en la vida pública, no vamos a hablar de eso, pero tú has estado con presidentes demócratas, presidentes republicanos, congresos demócratas, congresos republicanos, tú has estado en gobiernos con partidos o divididos, presidente de un partido, la Cámara del otro partido. ¿Cómo compara este momento que se ha vivido este año con el control de los republicanos en la Cámara, con todo lo que tú has vivido anteriormente? Aníbal, esto no tiene precedentes, definitivamente. Es una comedia, es una película de horror. A este Congreso, bajo el liderazgo del Partido Republicano, es un Congreso que podría definirse por el inmovilismo. Aquí no ha pasado nada desde que los republicanos llegaron al Congreso. Ellos no han pasado un proyecto de financiamiento del presupuesto gubernamental. Ellos no han pasado ninguna ley de embargadura, como fue IRA, la Investment Reduction Act, que el presidente pasó. Todos los proyectos que se han convertido en ley bajo la administración de Biden y el liderazgo de Nancy Pelosi cuando era speaker. Bueno, te puedo decir que la semana pasada el republicano ultraconservador Chip Roy de Texas fue a la Cámara, fue al piso de la Cámara y le preguntó al liderazgo republicano que le den por lo menos un solo proyecto que haya pasado bajo el liderazgo republicano, que él pueda ir a su distrito y hablar de él, porque no han hecho absolutamente nada. No lo estamos diciendo los demócratas, los hechos son los hechos. Esto lo está diciendo un líder ultraconservador del Partido Republicano. A mí me llama la atención, Nidia, viéndolo desde afuera, que no es, obviamente el margen de los republicanos es muy pequeño en términos de mayoría, pero no es que hay un inmovilismo porque se están peleando los demócratas con los republicanos. Obviamente los demócratas controlan el Senado también por un margen pequeño, que el inmovilismo es por una guerra interna dentro del Partido Republicano. ¿Qué explicación Correcto. tú tienes para esa profunda división? Ellos tienen una guerra civil entre ellos mismos. Tienen una guerra civil entre ellos mismos. Básicamente, esto lo que demuestra es la influencia de Donald Trump en los trabajos de la Cámara de Representantes. Esto es una minoría que representa un culto hacia Donald Trump que impide cualquier movimiento para realizar los trabajos que tenemos que hacer, como es pasar el presupuesto para mantener el gobierno federal trabajando. A eso iba. En este escenario, el año que viene es año de elecciones presidenciales, pero hay que legislar cosas. Hay asuntos importantes como el que tú acabas de mencionar del presupuesto. Hay problemas internacionales como el de Israel y Gaza, como Ucrania. ¿Qué podemos esperar del Congreso para el año que viene? Mira, el Partido Republicano en el Congreso perdió básicamente 3 semanas de trabajo, 3 semanas de trabajo para resolver el problema de haber expulsado a Kevin McCarthy como Speaker de la Cámara. Pasaron 3 semanas donde no se hizo nada y entonces no podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos de quién iba a ser el próximo líder, speaker de la Cámara. Y de la noche a la mañana, porque el reloj estaba avanzando, eligen como líder de la Cámara a Mike Johnson, una persona que no tiene básicamente experiencia ninguna,
no tenía ninguna posición de liderazgo dentro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Una persona que es ultraconservador, que ha hecho expresiones muy preocupantes en contra de las mujeres, de las minorías, de la comunidad LGBT, y se le conoce por su alianza de corte ultraconservador con estos grupos que básicamente representan un culto hacia el expresidente Donald Trump. Y a mí, sobre todo, me preocupa que una persona se le pregunte a Mike Johnson como Speaker de la Cámara cuál es su visión para el Congreso y los trabajos que hay que hacer, y la respuesta fue: lee la Biblia. Wow. Ok, a mí me sorprendió que a McCarthy lo sacan porque para evitar una crisis presupuestaria hace una propuesta y consigue votos demócratas, se aprueba, se aumenta el tope de la deuda, pero eso tuvo como consecuencia que los ultraderechistas lo sacan. Sin embargo, Mike Johnson fundamentalmente logra evitar un cierre de gobierno, extender el mismo presupuesto, porque tiene razón, o sea, no han aprobado un presupuesto, con votos demócratas y no lo sacan. ¿Cuál es la explicación para que McCarthy pagara las consecuencias y a Mike Johnson, como decimos aquí en el juego de domino, lo dejaron pasar con ficha? No te estoy escuchando bien, pero creo que me estás preguntando sobre el hecho de que los argumentos que utilizaron contra Kevin McCarthy fue que ellos no querían, estos republicanos ultraconservadores, que se levantara el ceiling de la deuda y que se pasara un CR, una resolución conjunta, con votos de los demócratas. Y sin embargo, lo hicimos así, y ahora bajo Mike Johnson, básicamente han sido los demócratas los que han provisto los votos para poder mantener el gobierno abierto. Eso quiere decir que esto no es simplemente una cuestión ideológica, no mucho menos. Esto es una cuestión personal del congresista de la Florida, Matt Gaetz, una persona que está siendo investigada por el Comité de Ética, y sobre todo Kevin McCarthy dijo que él lo estaba presionando, Matt Gaetz, para que interviniera con esa investigación que estaba realizando el Comité de Ética. Y es básicamente una vendetta que tiene Matt Gaetz contra Kevin McCarthy. Se demuestra porque él apoyó ahora el proceso de Mike Johnson con relación a pasar o que pasara el CR con los votos demócratas. Ok. De la misma forma, Marjorie Taylor Greene. Sí. Otra que apoyó, so, es un desastre, Aníbal. No hay forma de explicar esto que no sea un desastre. Ok, en términos de Puerto Rico, nosotros tenemos la propuesta en la cual prácticamente todo el mundo en Puerto Rico está de acuerdo de moverse del programa que existe ahora del PAN a SNAP, que significaría pues una inyección adicional significativa de dinero para atacar la pobreza y el hambre en Puerto Rico. Incluye unos requisitos de trabajo. Hay consenso en Puerto Rico, los demócratas los respaldan ampliamente, pero ¿qué futuro tiene esa propuesta, que inclusive la respalda la comisionada residente, que es republicana? ¿Qué futuro tiene esa propuesta en este escenario? No te estoy escuchando bien, pero oí que estás mencionando SNAP y SNAP y el esfuerzo nuestro de aumentar los fondos y de transicionar Puerto Rico de NAP a SNAP. Déjame decirte, Aníbal, el Congreso pasado, bajo el liderazgo de Nancy Pelosi, fue quizás el mayor éxito para Puerto Rico en
todos los esfuerzos que logramos para proveer mayores recursos a Puerto Rico. Se consiguieron más de 20 millones para financiar por 5 años el sistema de salud de la isla. Y no podemos decir lo mismo de este Congreso. Los republicanos han relegado a Puerto Rico al olvido en este Congreso. La incapacidad que tienen de liderar ha atrasado la aprobación del Farm Bill y básicamente se reautorizó por un año. Esto siempre hemos estado, esto es un proyecto que es bipartita, que siempre ha tenido el apoyo de los republicanos y de los demócratas y que ha sido siempre reautorizado por 5 años. Un proyecto de ley que siempre ha gozado del apoyo de republicanos y demócratas ha sido reautorizado por solamente un año, sin incluir, obviamente, cambios que beneficiarían a Puerto Rico. Y hay posibilidades que los republicanos respalden lo de SNAP. ¿Qué se dice allí? No. Yo no cuento con el apoyo de los republicanos para transicionar a Puerto Rico de NAP a SNAP. Esto será una lucha, no en este Congreso. No creo que se dé. Y esto va a ser una lucha que tendremos que dar después del 2024. Ok, estatus que tú lograste a fin del 2021 que se aprobara, a fin del 2022 que se aprobara el proyecto que tenía el apoyo de los demócratas y de la comisionada residente, se volvió a presentar en la Cámara, se presentó uno similar en el Senado. No creo que nadie piensa que se va a poder aprobar, pero por lo menos habrá una discusión de estatus bajo este Congreso controlado por los republicanos, una vista pública, algo. Me estás preguntando de que si espero que antes de que termine este ciclo, esta 2024 sesión congresional, que se bregue con el issue del estatus para Puerto Rico. Sí, por lo menos una vista pública, por lo menos una vista pública. No. Y yo hablé con el chairman del Comité de Recursos Naturales y él me dijo básicamente que no apoyaba la estadidad para Puerto Rico y que no iba a realizar ningún tipo de vistas públicas. Yo no vislumbro que haya mucho movimiento para Puerto Rico en el área del estatus, como tampoco en muchas áreas que son importantes, como es transicionar a Puerto Rico hacia el SNAP. Y el hecho es de que no solamente es el chairman del Comité de Recursos Naturales, pero es que la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes se oponen a la estadidad para Puerto Rico. Y yo cuando hablé con Westerman, yo le dije, mira, pon tu preferencia personal a un lado, pero yo considero que es justo que se haga una vista pública para poder debatir las diferentes opciones y debatir con seriedad el proyecto de estatus. Simplemente no lo veo. Déjame decirte, por ejemplo, este issue del estatus para Puerto Rico es un issue dentro de la primaria presidencial republicana. Se ha convertido en un issue bastante caliente. Donald Trump, por ejemplo, está utilizando el hecho de que Ron DeSantis apoyó la estadidad para Puerto Rico para atacarlo. Lo que significa que a niveles de la primaria presidencial, Puerto Rico y el estatus o la estadidad se van a convertir en un issue de campaña. ¿Cómo aquí en Puerto Rico podemos entender que demostrándote, Aníbal,
Sí. Demostrándote, Aníbal, que el Partido Republicano y el caucus republicano en la Cámara de Representantes están totalmente controlados por Donald Trump. Y a lo que voy, dos temas importantes, SNAP y estatus. La comisionada residente es republicana y respalda los dos, porque hay que ser honesto, o sea, ella está a favor de SNAP, ella está a favor del proyecto de estatus contigo, pero no se logra movimiento de los republicanos. O sea, ¿qué explicación podemos tener para ella, siendo caucus con los republicanos, no lograr que avancen esos dos temas tan importantes? ¿Qué te puedo decir? Esa es la realidad. La realidad simplemente es que los republicanos no, con relación al presupuesto o con relación al Farm Bill y otras áreas que pueden ser de interés para Puerto Rico, con repercusiones positivas para Puerto Rico, yo no le veo ninguna esperanza de que ningún miembro del Partido Republicano le dé la oportunidad a la comisionada residente de presentar el caso, presentar los argumentos y que pues tanto la Cámara, los demócratas o los republicanos que tengan la oportunidad de votar, de expresarse. Ni siquiera eso. Wow. Brevemente, en los minutos que nos queda, aterrizando a Puerto Rico, ayer el periódico recogía pues una carta que tú enviaste junto a otros líderes demócratas, pues como dice la nota del periódico El Nuevo Día, exigen información sobre auditorías a beneficiarios. Nidia Velázquez encabeza la solicitud al IRS, que incluye a sus colegas boricua, Alexandria Ocasio-Cortez y Richie Torres, para verificar si están cumpliendo con las normas. Te refieres a lo que antes se conocía como la Ley 20 y 22 y ahora la Ley 60. ¿Qué te preocupa? ¿Qué están ustedes buscando? Mira, Aníbal, el tema de la Ley 22 tiene prioridad para mí. No solamente como miembro del Congreso, pero un miembro del Congreso que es puertorriqueña. Ha pasado más de una década desde que esta ley se aprobó en Puerto Rico. Desde entonces ha quedado meridianamente demostrado que la ley no ha creado el crecimiento económico que se esperaba, ni oportunidades laborales y mucho menos ingresos al fisco. Es bien sabido la frustración que sienten los puertorriqueños por los efectos de esa ley cuando están tratando de comprar una propiedad, ya sea en San Juan, Caguas, Guaynabo, o rentar, por los efectos de esta ley sobre el costo de vida. Y las posibilidades de rentar en esas áreas es sumamente out of reach. ¿No? El pueblo trabajador no tiene oportunidades en áreas como esas, donde el mercado de real estate ha picado tan alto como resultado de la ley 22. Los impactos negativos de esta ley no se limitan a Puerto Rico. Y yo como congresista que estoy luchando para que el gobierno federal provea mayores recursos para las escuelas públicas, la educación pública en este país, para el acceso de los planes de salud y acceso a un sistema de salud, me tengo que llamar la atención al gobierno federal, porque esto no solamente está afectando a Puerto Rico, también está afectando al gobierno federal. El problema es que la data que nosotros tenemos es limitada, pero sabemos, por ejemplo, por un informe que redactó el IRS en el 2019, que el gobierno federal ha perdido millones de dólares por aquellos ciudadanos estadounidenses que se mudan a Puerto Rico para evadir impuestos.
Puerto Rico se ha convertido en un tax haven, en un paraíso para que la gente venga y definitivamente no paguen los impuestos que se requieren. Y este informe, por ejemplo, recogió información de 647 ciudadanos que fueron beneficiarios de la ley entre el año 2012 y 19. Estos habían pagado en impuestos cerca de 558 millones en los 5 años previos a mudarse a Puerto Rico. Actualmente, sobre 5,000 personas han llegado a Puerto Rico para beneficiarse de esa ley. Y yo quiero saber cuánto le están pagando a Puerto Rico, cuántos trabajos han creado, porque si se está afectando el recaudo de impuestos federales para el fisco federal, pues a mí me estaría muy bien si obviamente esto tuviera un impacto positivo en la economía de Puerto Rico. No podemos continuar con la vista larga sobre el impacto que esto está teniendo tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y lo que ustedes piden en esa carta, los datos los debe tener ya el IRS y no se los ha dado o no tienen los datos. No sabes. No tenemos los datos y es justo que tanto organizaciones sin fines sin fines de lucro como también abogados que están pidiendo que se haga público, que haya transparencia. Y la transparencia no solo con relación a la investigación que está haciendo el IRS, pero transparencia por parte del gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Bueno, Nidia, nada, no te tomo más de tu tiempo. Y sé que tienes esto, toda esta data es importante porque mira, cuando uno está legislando, tiene que enmarcar política pública en datos que demuestren que con un tipo de legislación, si es que existiera, si es que hubiese el mecanismo, que tampoco lo sabemos. Así que vamos a seguir continuando, vamos a continuar poniéndole presión, pero también buscando qué medidas se pueden aplicar para traer accountability a este issue que tanto impacta tanto a Puerto Rico como al gobierno federal. Bueno, no te tomo más de tu tiempo. Sé que tienes un día con varios compromisos. Creo que estás en Nueva York ya, porque están en el receso. Nuevamente, muchas gracias y sí, estoy en felicidades. Nueva York. Tengo una conferencia de prensa con la gobernadora de Nueva York. Y felicidades en la semana y el Día de Acción de Gracias. Saludos, gracias. Gracias a ti. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Nos vemos pronto.